¿Alguna vez has sentido que tus problemas son demasiado grandes y tú eres demasiado pequeño para enfrentarlos? Imagina un ejército de miles de enemigos, tan numeroso como la arena del mar, invadiendo tu tierra, robando tus cosechas y dejándote en la miseria. Esa era la situación de Israel, oprimido por los madianitas, y en medio de ese caos, Dios eligió a un hombre llamado Gedeón, un agricultor que se escondía para poder moler un poco de trigo sin que se lo robaran. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impresionantes de la Biblia, la historia de Gedeón y su pequeño ejército de 300 valientes. Una historia que nos enseña que el tamaño de nuestro ejército no importa cuando Dios está de nuestro lado. Prepárate para descubrir cómo la debilidad se convierte en fortaleza, y cómo la fe puede mover montañas, o en este caso, derrotar a un ejército entero. Para entender la magnitud de la hazaña de Gedeón, primero tenemos que ponernos en el contexto de Israel en ese tiempo. El pueblo había vuelto a alejarse de Dios, y, como consecuencia, durante 7 largos años, los madianitas y otros pueblos del este los oprimían sin piedad. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas subían con su ganado y sus tiendas, como una plaga de langostas, y destruían todo a su paso. La gente de Israel estaba empobrecida y aterrorizada, escondiéndose en cuevas y montañas. En medio de esta desesperación, un día, Gedeón, de la tribu de Manasés, estaba trabajando en secreto, sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. No era un guerrero, ni un rey, ni un líder reconocido. Era un hombre común, lleno de miedo y dudas. De repente, el ángel del Señor se le apareció bajo una encina en Ofra y le dijo unas palabras que cambiarían su vida para siempre. El Señor está contigo, hombre valiente. Gedeón, confundido y escéptico, respondió casi con sarcasmo. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron? Básicamente, le estaba diciendo, si eres tan poderoso, ¿dónde has estado? Esta reacción es tan humana. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Preguntándole a Dios dónde está en medio de nuestras dificultades. Pero el ángel no se ofendió. En cambio, le dio una misión imposible. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? La respuesta de Gedeón fue inmediata. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón se veía a sí mismo como débil, insignificante, el último de la fila. No se sentía un hombre valiente. Aquí vemos la primera gran lección de esta historia. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Él no vio a Gedeón como Gedeón se veía a sí mismo. Dios vio su potencial, su corazón, y lo llamó valiente, no por lo que era en ese momento, sino por lo que llegaría a ser a través de su poder. A pesar de sus dudas, Gedeón pidió una señal, y Dios pacientemente se la concedió, consumiendo su ofrenda con fuego. Este encuentro sobrenatural fortaleció su fe, aunque el camino que tenía por delante seguiría estando lleno de pruebas. Su primera tarea fue derribar el altar de Baal que su propio padre tenía, y construir un altar a Dios. Fue un acto de fe arriesgado, que tuvo que hacer de noche por miedo a su familia y a la gente del pueblo. Pero lo hizo. Obedeció, aún con miedo. Una vez que Gedeón aceptó el llamado, el Espíritu del Señor vino sobre él. Hizo sonar la trompeta y reunió a las tribus de Israel para luchar. 32,000 hombres respondieron al llamado. Imagina a Gedeón, el agricultor temeroso, ahora al frente de un ejército considerable. Podría haber pensado, genial, ahora sí tenemos una oportunidad. Pero Dios tenía otros planes. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante. Dios le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado.
Dios quería dejar absolutamente claro que la victoria no vendría por la fuerza humana, sino por su intervención divina. Así que Dios le dio una instrucción sorprendente. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿El resultado? 22,000 hombres se fueron a casa. De los 32,000 iniciales solo quedaron 10,000. El ejército se había reducido en más de 2/3. Gedeón debió sentir un nudo en el estómago. La situación ya era difícil, y ahora se veía aún más imposible, pero Dios aún no había terminado. Le dijo a Gedeón, «Todavía es mucho el pueblo». ¿Mucho? Solo quedaban 10,000 contra un ejército de 135,000 madianitas. La proporción ya era de más de 13-1 en su contra. Pero Dios quería un ejército tan pequeño que nadie, absolutamente nadie, pudiera atribuirse la gloria de la victoria. Entonces vino la prueba final y la más extraña de todas. Dios le dijo a Gedeón que llevara a los 10,000 hombres restantes a un arroyo a beber agua. Allí, Dios haría la selección final. La mayoría de los hombres se arrodillaron para beber, metiendo la cara en el agua. Pero un pequeño grupo, solo 300 hombres, se mantuvieron alerta. Lamieron el agua de sus manos, llevándosela a la boca, sin dejar de vigilar su entorno. Dios le dijo a Gedeón, «Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar». 300 hombres. Pasaron de 32,000 a 10,000, y ahora a solo 300. La proporción ahora era de 450 enemigos por cada soldado israelita. Humanamente, era un suicidio. Esta prueba del agua no era sobre la mejor técnica para beber. Era una prueba de carácter. Esos 300 hombres demostraron estar alerta, listos para la acción, disciplinados y vigilantes incluso en un momento de necesidad personal como calmar la sed. Eran el tipo de personas que Dios podía usar, enfocadas en la misión, no en su propia comodidad. Con este diminuto ejército, Gedeón se preparó para la batalla más improbable de la historia. Dios, conociendo el corazón todavía temeroso de Gedeón, le ofreció una última señal de confirmación. Le dijo que bajara al campamento enemigo con su siervo y escuchara lo que decían. Al llegar, oyeron a un soldado madianita contarle un sueño a su compañero. Soñó que un pan de cebada rodaba hasta el campamento y golpeaba una tienda, derribándola. Su amigo interpretó el sueño diciendo, «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento». Un pan de cebada era el pan de los pobres, algo insignificante. Que un simple pan derribara una tienda de campaña militar era absurdo, pero el sueño era un mensaje claro. Dios iba a usar algo pequeño y humilde, como Gedeón y sus 300 hombres, para derribar el poderío militar de Madián. Al oír esto, la fe de Gedeón se disparó, adoró a Dios, y regresó al campamento lleno de confianza. Ahora venía la estrategia de batalla, y no era una estrategia convencional. Gedeón no les dio espadas ni lanzas mejoradas, les dio a cada uno una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha encendida dentro del cántaro. ¿Te imaginas la escena? Muy bien, equipo. Vamos a enfrentarnos a un ejército de más de 100,000 soldados armados hasta los dientes, y nuestras armas serán instrumentos musicales, vasijas de barro y antorchas. La estrategia era puramente psicológica, y dependía de la sorpresa, el ruido y la confusión. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías de 100. Rodearon el campamento enemigo en la oscuridad de la noche. A una señal, todos al mismo tiempo tocaron las trompetas, rompieron los cántaros revelando las antorchas encendidas y gritaron, «Por la espada del Señor y de Gedeón». Imagina el pánico en el campamento madianita. Estaban durmiendo tranquilamente cuando, de repente, son despertados por el estruendo de 300 trompetas, el ruido de 300 cántaros rompiéndose, y el resplandor de 300 antorchas apareciendo de la nada por todos lados.
Pensaron que estaban siendo atacados por un ejército inmenso. En la oscuridad, la confusión y el pánico, los madianitas empezaron a atacarse unos a otros, creyendo que sus propios compañeros eran enemigos israelitas. El caos fue total. El plan de Dios funcionó a la perfección. El ejército madianita se desintegró desde dentro, huyendo despavoridos mientras se mataban entre ellos. Gedeón y sus 300 hombres ni siquiera tuvieron que levantar una espada en el ataque inicial. Simplemente obedecieron, hicieron ruido y sostuvieron sus antorchas. Dios hizo el resto. La victoria fue abrumadora y completa, y la tierra tuvo paz durante 40 años. ¿Qué nos enseña esta increíble historia hoy en día? Primero, que Dios se especializa en usar lo improbable para hacer lo imposible. Gedeón se sentía el más débil, pero Dios lo llamó valiente. Su ejército era minúsculo, pero Dios lo usó para lograr una victoria masiva. A menudo nos descalificamos a nosotros mismos por nuestras limitaciones, nuestra falta de recursos, de talento o de confianza. Pero esta historia nos grita que nuestra debilidad es el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste. Segundo, la obediencia es más importante que la capacidad. Gedeón obedeció incluso cuando las órdenes de Dios parecían ilógicas. Reducir su ejército, usar trompetas y cántaros en lugar de espadas. Todo iba en contra de la sabiduría militar humana. Pero su obediencia desató el poder sobrenatural de Dios. A veces lo que Dios nos pide puede no tener sentido para nosotros, pero la fe consiste en confiar y obedecer a pesar de no entenderlo todo. Y tercero, la gloria siempre es para Dios. El motivo principal por el que Dios redujo el ejército fue para que nadie pudiera decir, mi propia fuerza me ha salvado. Dios no comparte su gloria. Cuando enfrentamos gigantes en nuestra vida, ya sean problemas financieros, enfermedades, crisis familiares o luchas personales, es una oportunidad para que Dios muestre su poder de una manera que no deje lugar a dudas de que fue Él quien nos dio la victoria. La historia de Gedeón y los 300 no es solo un relato antiguo. Es un recordatorio eterno de que no importa cuán superados en número nos sintamos, cuán pequeños sean nuestros recursos o cuán grande sea nuestro miedo. Si Dios está con nosotros, somos mayoría. Él puede tomar nuestras trompetas y nuestros cántaros, nuestros talentos y recursos limitados, y usarlos para derribar fortalezas. Así que la próxima vez que te sientas como Gedeón, escondiéndote en el lagar, recuerda que Dios te ve como un valiente. Confía en Él, obedece su dirección, incluso si parece extraña, y prepárate para ver cómo Él convierte tu debilidad en una victoria asombrosa. Porque con Dios no necesitas un gran ejército, solo necesitas un gran Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más inspiradoras de fe y coraje. Si este mensaje te ha animado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para más contenido que fortalece el espíritu. Hasta la próxima.